Voy a ayudarles en algunas cosas, acercándonos más a cómo nos llegó la justicia de Dios, cómo nos alcanzó la justicia de Dios. Y voy a hacer algo atrevido: leer muy avanzada la carta. Eso es algo muy atrevido, leer muy avanzada la carta. Voy a dar por sentado que usted ya sabe que dice el capítulo 1, el capítulo 2 y parte del capítulo 3. Versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué? ¿Se ha manifestado qué? La justicia de Dios. La justicia de Dios. Subráyelo, márquelo, remárquelo. La justicia de Dios. Usted viene en esta mañana y al expresar un culto al Señor Jesús como Rey, eso estamos haciendo esta mañana como comunidad de fe. Estamos expresando un culto a Jesús como Rey. ¿Sí estamos de acuerdo todos? ¿Usted estaba cantando el aleluya para Jesús como Rey? Voy a creer que todos estábamos en la misma sintonía. Pero no podemos hacer una comunidad donde el nombre de Jesús, el Señor Jesús, es Rey, si la justicia de Dios no está entendida por nosotros. Es como decir que usted fue absuelto de algo y entonces nos reunimos en esta mañana todos los que fuimos absueltos por la justicia de Dios. Fuimos absueltos de algo. ¿De qué? Usted puede decir: bueno, era que yo era borracho y entonces en mis borracheras le pegaba a mi mujer y en mis borracheras me gastaba un poco tonón de plata y de dinero, y entonces la justicia de Dios me ha hecho ahora sobrio. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice? ¿Qué dice Tania? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice Sandra? O sea, el borracho que viene a los pies de Jesús y recibe la justicia de Dios, pues deja de ser borracho. En ese sentido, es verdadero. ¿De qué lo salvó la cruz de Cristo? ¿De qué lo salvó el sacrificio de Jesús? ¿De ser borracho? ¿Amén? No. ¿Se da cuenta que nosotros no tenemos muy entendido la justicia de Dios y podemos llevar años ahí? Ya la silla tiene la forma de su pompa y no entender la justicia de Dios. Pero es mi tarea ayudarles, no se preocupen. Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, o sea, había una justicia de la ley en el judaísmo, había una forma de justicia. Aparte de esa forma de justicia, se ha manifestado a nosotros la justicia de Dios, que fue testificada por la ley. ¿Dónde fue testificada? En el Antiguo Testamento. Fue testificada por la ley de Moisés. Y fue testificada también por los profetas. Sígame en el 22. ¿Qué dice? La justicia de Dios
por medio de la fe en la cruz de Cristo, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia, paro ahí. Es muy especializado Pablo. Y si no tenemos algunas ayudas exegéticas, hermenéuticas, pues uno pasa por esos versículos así, corriendo. Y la idea es que no corramos en esta mañana, sino que nos detengamos unos minutos. Vuelva y lea el 22. La justicia de Dios, que ahora es por medio de la fe, ¿en quién? ¿En quién creyó usted? ¿En qué Jesucristo creyó? ¿Usted puede creer en el Jesucristo del Evangelio sin la cruz? Encuentro a muchos creyentes que creen en Jesús del Evangelio sin la cruz. Y si no creen en el Evangelio con la cruz, la justicia de Dios, no puede ser el beneficio para nosotros. Concéntrese al máximo porque el tema va a estar bien justiciero. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Israel tenía un pacto con Dios. Israel tenía un pacto con Dios. Israel, la nación, tenía un pacto con Dios. Ubique un pasaje de la Biblia que le habla del pacto, rápido. Ubique un pasaje en su mente. Ok, el pastor Jairo está hablando de Génesis, capítulo. ¿Cuál capítulo? ¿Cuál capítulo? ¿Se dan cuenta que cantamos y celebramos un culto de lo que a veces se nos olvida o de lo que a veces ignoramos? Israel tenía un pacto con Dios. Se llamaba celular. Israel tenía un pacto con Dios. Israel tenía un ¿qué? ¿Están aquí conmigo? Israel tenía ¿qué? Un pacto con Dios. En Génesis capítulo 17. Y haré un pacto entre mí y ti. Qué extraño español, ¿no? Haré un pacto entre mí, dice Dios, y ti, Abraham. Y no pudiendo jurar por otro mayor que él, Dios, el Creador, juró por sí mismo que haría un pacto con los descendientes de Abraham, que es la nación de Israel. Pero la nación de Israel tenía la tarea de llevar el conocimiento de Dios a toda la tierra, pero ellos no lo hicieron. Así termina el Antiguo Testamento. Israel fue desobediente al pacto. Israel fue rebelde al pacto. Israel, aunque tenía una buena ley, terminaron creyendo que por cumplir las obras de la ley, hacer la justicia de la ley, entonces al final de los tiempos, en el juicio de Dios, Dios los iba a reconocer como el pueblo suyo. Pero Israel se rajó. Dios siguió siendo fiel a su pacto,
Pero Israel, no hubo uno en todo el Antiguo Testamento que fuera fiel al pacto, hasta que vino un israelita llamado Jesús de Nazaret. Él sí, siendo de Israel, siendo judío, fue fiel al pacto. Vuelvo a leer el verso 22. Como todos aquí son cristianos de Biblia, pues voy a hablarle a cristianos de Biblia. ¿Sí? ¿Todos son cristianos de Biblia? ¿O nuestra invitada es nueva invitada? ¿Sí? ¿Tú eres creyente? Ah, bueno, me salvé. Ustedes van a recibir entonces una palabra para cristianos de Biblia. Como no tenemos invitados, van a tener que aguantarme un rato. Romanos capítulo 3, verso 22. Vuelva a leerlo. La justicia de Dios por medio de un israelita que sí cumplió el pacto que Dios hizo con Abraham, con sus descendientes, con la nación que vino de Abraham, que es Israel. Israel fue rebelde al pacto. Israel fue desobediente al pacto. Pero cuando Jesús aparece en escena, predicando el Evangelio, Jesús le dice a los judíos y le dice a Israel: ustedes creen que son el pueblo de Dios porque cumplen, observan la ley, y por las obras de la ley nadie puede ser salvo. Por la observancia solo de las obras de la ley nadie puede ser salvo. Por eso dice en adelante, y este es el versículo que más nos da cachetadas a todos. Por cuanto, ¿qué dice el 23? Por cuanto todos, y en ese todos ¿qué caben? La nación a la que se le dieron las promesas del pacto, nosotros los gentiles que no teníamos pacto con Dios, todos pecaron. Todos pecaron. El problema es muy sencillo de entender. Dios hace un pacto con Abraham y Él quiere resolver el problema del pecado de la humanidad. Él quiere resolver el problema del pecado de la humanidad. ¿Cómo Dios, un Dios juez, justo, santo, va a resolver un problema de la nación de Israel toda y de todas las demás naciones de la tierra? Escogió a la nación de Israel para que ellos dieran a conocer el plan de Dios. ¿Y Israel qué hizo? Hasta el día de hoy ellos dicen, es que el Altísimo Dios es el Dios de Israel, cuando ellos debían haber dicho, es el Dios de toda la tierra. Entonces dice el verso 23, un verso que usted conoce mucho: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No quiero ir más allá porque nos podemos enredar en el tema, y quiero que usted se vaya con un pincelazo de la justicia de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen aquí Nueva Versión Internacional? Nueva Versión Internacional.
Nueva versión internacional. Todos tienen como Reina Valera, no sé. Bueno, sucede que con la nueva versión internacional, en este pasaje, en la traducción de la nueva versión internacional, se le están poniendo palabras en la boca de Pablo que no son correctas en la traducción. Entonces la nueva versión internacional, cuando usted lee este pasaje del 21 al 26, usted va a creer, cuando lo lee, que la justicia de Dios ha sido imputada porque como Dios es justo y es un juez justo, Él transfiere su justicia a nosotros. Es la idea que queda cuando usted lee en Nueva Versión Internacional. Ahora, ¿conocen ustedes la versión Septuaginta o han oído hablar de la Septuaginta, la versión griega, la versión que se escribió en el griego antes de Jesús? Se reúnen en Alejandría, Egipto. Se reúnen 70 sabios de Israel y allí se les contrata para traducir el hebreo del Antiguo Testamento a una versión al griego del Antiguo Testamento. Eso es cerca del año 200 antes de Cristo. Entonces Jesús, cuando aparece en escena, la gente está familiarizada con un texto de la Escritura en griego, no solo en hebreo. Ahora tienen un texto en griego. En la Septuaginta, las Escrituras judías, se habla de la justicia de Dios. Y cuando se refiere a la justicia de Dios, se refiere a la fidelidad de Dios a sus promesas, al pacto. ¿A qué se refiere la justicia de Dios? A la fidelidad de Dios a sus promesas, al pacto. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? De ti haré una descendencia. En ti serán benditas todas, pero Israel se apropió del nombre de Dios. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué más le dijo Dios a Abraham en promesa de pacto? A través de ti traeré salvación a las naciones. A través de tu descendencia traeré salvación a las naciones. Pero Israel fue rebelde, desobediente al pacto. Cuando Jesús aparece en escena, las demás naciones estábamos sin esperanza, sin salvación, sin pacto. Entonces Dios promete salvar a la descendencia de Abraham. Así sea rebelde, así sea desobediente, Dios promete salvar a la descendencia de Abraham, a pesar de su perversidad, a pesar de su maldad, a pesar de la dureza de su corazón. Pero para salvar a Israel, ¿qué hizo Dios? Puso a celos a Israel, trayendo la salvación a los gentiles. ¿Qué pasó con Israel? Dios lo puso a. Entonces Israel, cuando ve que las demás naciones reconocen al Dios Altísimo, reconocen la salvación por la cruz en Cristo, reconocen la vida nueva en Cristo, Israel entra en celos. Vamos a ver esta gráfica que les va a ayudar un poco más. Aquí tenemos un tribunal. En un tribunal, al estilo hebreo, en
un tribunal se declara justicia. El juez está para declarar justicia. Hay un demandante y hay un demandado. ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Todos están mirando la gráfica? Entonces, en un tribunal hay un demandante y hay un demandado. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted va a ver, va a escuchar, va a leer que Israel demanda delante de Dios, demanda a sus perseguidores, demanda delante de Dios a los que lo han perseguido, los han cautivado. Israel le pide a Dios: cumple tu pacto con nosotros y líbranos de Babilonia. Eso uno lee en el Antiguo Testamento. Israel está demandando de Dios que Él cumpla su pacto, que sea fiel a su pacto y no los deje en manos de sus perseguidores. Bueno, pero aquí hay un problema. Hay un juez, un demandante, un demandado, y se dan cuenta que en el tribunal al estilo hebreo no hay fiscal. No hay fiscal. El fiscal luego aparece después en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento usted no va a encontrar a Israel diciendo: oh Dios, líbranos de Satanás. Pero en la iglesia cristiana se tiene la idea de que Satanás es un fiscal acusador. No me voy a meter con el tema de Satanás hoy para no perder el hilo. Entonces hay un demandante que presenta la acusación. Hay un demandado que es el acusado. Entonces, ¿qué quiere decir justicia? Este juez que representa a Dios tiene que impartir justicia. Escucha a Israel en su agonía, 70 años en el exilio. Y Israel pide a Dios: Señor, castígalos. Señor, líbranos de esos malvados, de esos enemigos. Y vamos a encontrar en la Escritura, y ya lo vamos a ver, pasajes de los Salmos donde ellos están pidiendo el favor de Dios por sus perseguidores, por sus enemigos. Este juez, que es Dios, que debe juzgar el caso según la ley, y debe ser imparcial en su juicio, y debe ser justo en su juicio, y debe darle la razón al demandado si hay que darle la razón, o al demandante si hay que darle la razón. Es un juez que debe castigar el pecado, que debe apoyar y defender a los desfavorecidos. ¿Es fácil la tarea de Dios como juez? ¿Es fácil? No es fácil. Para el demandante y para el demandado, ser justo implica que debían contar con el fallo del juez. Para ser justos, ser declarados justos, debían contar con el fallo del juez en el tribunal. Entonces, sigamos. Cuando el juez defendía al demandante y era declarado justo, lo que el juez estaba diciendo es: te extiendo mi fidelidad al pacto, esto hacía Dios con Israel, te extiendo mi fidelidad. No quiere decir que
el demandante fuera bueno moralmente o calificara moralmente para que el juez lo declarara justo. Síganme en el pensamiento. Solo quería decir que el juez le había aceptado la demanda, la acusación. Cuando el juez defendía al demandado, eso se llama absolver, lo absolvía, pero no quería decir que el demandado era bueno, era recto, era virtuoso. No, el juez no está absolviendo al demandado porque éste sea bueno, porque sea virtuoso, porque califique moralmente. Entonces está claro que Dios es el juez. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Dios es el juez. Israel se presenta, en el Antiguo Testamento Israel se presenta ante ese juez para demandar que los malvados, que los paganos que lo oprimen sean enjuiciados. Cuando Jesús está predicando el Evangelio, confundieron a Jesús, porque ¿qué era lo que esperaba Israel? Que Dios los liberara de Roma. Y el plan de Dios no era liberarlos de Roma, el plan de Dios era liberar al mundo del pecado. Y entonces los del primer siglo se confundieron. ¿Cómo así? ¿Se acuerda que Pedro se confundió? Cuando Pedro ve a Jesús que va a la cruz y que va a ser apresado y que va a ser crucificado, le preguntan: pero tú andabas con él, ¿verdad? No, se equivocan conmigo. Pero tú eras de ellos. No, estás equivocado. Y Pedro y Tomás se decepcionaron, y los discípulos y los que habían creído al mensaje de Jesús se decepcionaron. ¿Cómo así que nuestro Mesías, que tanto lo hemos esperado, se deja crucificar? Luego él no venía a establecer el reino y a derrocar a los romanos. Y tenemos una teología toda rara en estos días. El Señor viene por segunda vez y va a derrocar al anticristo. Revise muy bien su Biblia, porque Jesús no viene a derrocar a ningún anticristo, aunque lo confronta. Viene a cumplir la justicia de Dios y a levantar a sus escogidos que han creído en su justicia. Entonces, Salmo 143. Vamos a ir al Salmo 143. Un ejemplo de esto. Es un salmo donde usted encuentra palpablemente cómo Israel se presentaba ante ese juez Dios, suplicando liberación. Vea conmigo: oye, oh Jehová, oye mi oración. Miren el demandante. ¿Listo? El demandante está haciendo este salmo. El demandante está ante el juez y dice: escucha mis ruegos, oh Dios. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. ¿Qué le está diciendo el demandante, que es Israel? Tú eres un Dios de justicia. Respóndeme por tu verdad. Tú eres un Dios de verdad. Y no entres en juicio contra nosotros.
Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma. Hay un demandado. ¿Sí se da cuenta? Porque ha perseguido el enemigo mi alma. Este enemigo ahí no es el diablo. Lo digo por si las moscas. Porque ha perseguido el enemigo mi alma. ¿Qué más dice? Ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. O sea, estoy demandando, oh Dios, de ti tu justicia, que seas fiel a tu pacto. Y mire cómo demandaba a Israel: respóndeme pronto. ¿Sí? Respóndeme pronto, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde debo andar, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Señor, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque es que yo soy tu siervo. Bonito el salmo, ¿cierto? ¿Usted oraría este salmo? ¿Qué dice Janet? ¿Oraría este salmo? Yo creo que sí, todos oraríamos este salmo. Estamos demandando que el Señor me haga justicia frente a los paganos que acechan mi alma, que acechan mi vida. Ese familiar que me seduce a irme tras la rumba, el alcohol, las drogas. Tal vez nosotros oraríamos este salmo. El problema es el siguiente: que cuando el Señor ve este clamor y lo responde, le dice: Señor demandante, es que usted me está pidiendo justicia por este demandado pagano, y usted apela a su moralidad, pero es que, señor demandante, usted también es pecador. ¿Se da cuenta? Que cuando Dios responde a este salmo tan bonito, Dios dice: un momentico, ¿en qué te basas para que yo ejerza juicio frente a tus perseguidores? Es que yo hago las obras de justicia. Yo guardo el Shabbat, no como cochino. Yo hago todo. Y Dios le dice: pues no te puedo justificar por obras. Por eso el mensaje de Jesús fue tan importante. Y el evangelio es tan importante, porque Jesús se paró en medio de Israel y les dijo: ustedes han buscado a Dios para demandar justicia frente a sus perseguidores, pero es que ustedes son tan perversos como lo son también los paganos. Entonces, ¿cómo resuelve Dios el problema de justicia
para la humanidad si el que se supone iba a traer la voz de justicia para la humanidad también falló? Entonces, cuando usted lee la carta a los Romanos, les voy a resumir para que se interese en Romanos. Lo que hace Dios es decir, todos han pecado. Tú me demandas justicia, pero es que tú también has pecado como han pecado los paganos. Romanos 3:20. Encontramos al apóstol Pablo diciendo lo mismo. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de él. Muy bonito el Salmo. ¿Se dio cuenta que el Salmo es muy bonito? Parece que el Salmo conmoviera a Dios. ¡Wow! ¡Qué salmo! Señor, libra mi alma de mis enemigos, libra mi alma, porque es que yo hago las obras de la ley. Y entonces, si hago las obras de la ley, yo soy tu pueblo escogido. Por eso, juzga a los babilonios, juzga a los iraníes, oh Dios. Yo me imagino a Israel ahora en esto. Juzga a Dios a los iraníes que nos están tirando bombas. Mira a esos paganos, líbranos de ellos. Y Dios dice, mientras no reconozcas la cruz, no te puedo librar. Y este es el fin de los tiempos. Este es el fin de los tiempos. Israel no reconoce al que le puede librar de las obras falsas de su propia justicia. Entonces el hermanito evangélico de iglesia dice, yo voy a ayunar esta semana 3 días para que el Señor me bendiga. Falso. Obras de justicia, justicia por obras. Y entonces el hermanito evangélico dice, yo voy a dar mi carro para la obra. Voy a dar mi casa porque quiero que el Señor libre a mis hijos de perdición. Usted puede dar hasta su propia vida si quiere, pero no, sus hijos no van a ser salvos por sus obras de justicia, sino por la cruz. Cuando ellos miren a la cruz, usted puede clamar al Señor, Señor, que se revele Cristo. No puede hacer nada más. Las madres que están aquí, que tienen un hijo perdido en el mundo, saben esto. O un hijo que no ha podido ver la cruz de Cristo en su plenitud, saben que solamente pueden orar a Dios y decir, Señor, misericordia con mi hijo. Ten misericordia, Señor. Revela la cruz a mi hijo. No hay nada más que usted pueda hacer. Ni ayunos, ni ofrendas, ni pactos, ni votos. Nada va a mover a Dios de su lugar de juez. Y ese es el problema de la religión. Religión cristiana, religión evangélica, religión católica, religión adventista, religión testigos de Jehová, religión. Todos estamos buscando una teología que nos permita demandar al juez sin vernos nosotros como los demandados. Eso es religión. ¿Cuál es la tarea de Adriana y mi tarea? Advertirles, por las obras de justicia nadie será librado del pecado. Nadie. Y entonces, ¿por qué diezmamos? La razón de dar
no es salvación. ¿Se da cuenta? Cuando Jesús viene y predica el Evangelio, Jesús hizo lo siguiente: Señor demandante, usted no puede recibir la justicia de Dios. Señor demandado, usted necesita la justicia de Dios, pero no la puede recibir hasta que no mire hacia la cruz. Terminamos de leer Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ¿qué dice? Ya que por las obras de la ley Israel se presentó ante el juez a presentar una demanda y se justificó en las obras de la ley. ¿Por qué Jesús no guardó Shabbat? Porque Él es el Señor del Shabbat. Él mismo es el Shabbat. O sea, ¿cómo usted le va a decir al juez, tienes que guardar el Shabbat, si Él es el juez y es el Señor? Entonces la justicia dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será ¿qué? Ningún ser humano será ¿qué? Ni el demandante, ni el demandado. Ni el demandante, ni el demandado podrá ser justificado, tendrá juicio, porque por medio de la ley es que vino el conocimiento del pecado. Es como un poco enredado, ¿verdad? Yo lo sé, pero le voy a ayudar con otra lámina. Ok, aquí está. Gabriela es más rápida que yo. Gracias, Gabriela. Entonces aquí está. Encontré esta gráfica y me pareció perfecta para esta mañana. La justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios, Zenaida? No se me duerma así. La justicia de Dios, ¿qué es? ¿Qué es la justicia de Dios, Ligia? Que ya se va, vamos a tener que darle pensión a Ligia por tantos años en la iglesia. ¿Qué es la justicia de Dios? Camilo, que nació con tetero de la Biblia, le dábamos tetero y le íbamos cantando las canciones cristianas. 25 años después, ¿qué es la justicia de Dios, Felipe? ¿Qué es la justicia de Dios, Gabriel, que es nuevo creyente? Gabriel puede decir, pues usted no me la ha enseñado. Usted no me la ha enseñado, pastor. Atentos aquí, la justicia de Dios. La justicia de Dios. Devuélveme un momentico al juez. La justicia de Dios es la fidelidad de Dios a su pacto. ¿A cuál pacto? Al pacto que Dios hizo con Abraham. Por eso Pablo después en Romanos dice, los de la fe en Cristo son hijos de Abraham. Son tan Israel como el Israel natural. ¡Wow! Eso es poderoso. ¿No se alegra? Dios mío, le acabo de decir algo que es supremamente poderoso. Repito de nuevo. Vamos a devolver la cámara un minuto atrás. La justicia de Dios es la fidelidad de Dios. O sea, Dios es juez para Israel y para todas las demás naciones. Dios es juez. Y esa justicia de Él la ejerce porque Él es fiel al pacto. El pacto es el que dice que iba a predicar Jesús. El pacto que hizo con Abraham es el que dice cómo entramos nosotros los gentiles, las demás naciones, en el beneficio de su justicia. El pacto es el que le dice a Israel, porque tengo promesas contigo, es que te salvo.
Pero ¿cómo iba a salvar a Israel y cómo nos iba a salvar a nosotros? Tenía que venir un israelita que cumpliera perfectamente el pacto, que se entregara en la cruz, que resucitara y que hoy está exaltado como Rey sobre todas las cosas. Amén. Póngase de pie, por favor. Le invito a que se ponga de pie porque si como dicen en el ardid popular, si le embuto más, de pronto no almuerza, no hace digestión. Quédese con esto en esta mañana. Necesitamos, ¿sabe cuánto necesitamos para entender esto, Yanecita? Hay que leer la palabra por ahí unas 20 veces y leerla haciendo exégesis de la teología de la palabra. Esto no se va a adherir por 30 minutos esta mañana, no. Siento decirle que usted apenas pase el almuerzo hoy, ya se le va a olvidar qué fue lo que yo dije. Y tendrá que mañana que Gabriela y Camilo cuelguen el video, que fue lo que dijo el pastor, volvamos a revisar si está interesado. Y si no le interesa, pues va a venir dentro de 8 días descolgado a cantar unas canciones que no entiende, a tomar una cena del Señor que no sabe ni por qué la toma y a decir que Jesús es su Señor, un Señor al que difícilmente vas a obedecer. La tragedia de nuestro evangelio es esa, que no entendemos el beneficio de la justicia de Dios por medio de la cruz de Cristo. Es la tragedia de católicos, es la tragedia de evangélicos, es la tragedia de mormones, es la tragedia de todos los ramas que le ha salido a este árbol. Diga conmigo, la justicia de Dios es la fidelidad de Dios. ¿A qué? A que Dios le hizo una promesa a un hombre. Todo estaba echado a perder. Adán echó todo a perder. El pecado entró en la humanidad. Y Dios encuentra a Abraham. Lo saca aparte de su nación, lo saca aparte. Usted fue sacado aparte del mundo, hay que salir del mundo. Estaba viendo ahora en Halloween, en mi Facebook es bien chismoso yo. Estaba viendo en Halloween unas fotografías de unos discípulos míos en Halloween. Yo decía, ¿quién podrá defenderme? Cuando no entendemos la justicia de Dios y ignoramos que hemos sido sacados de un ámbito a otro, nos quedamos repitiendo las mismas cosas que los paganos hacen. Y esa es la tragedia de la iglesia de hoy. Usted va a una iglesia hoy en día y puede encontrar todo un show coreográfico con canciones no cristianas. Y usted dice, se ve bonito, pero ¿qué tiene que ver eso con nuestro culto? ¿Qué tiene que ver con nuestro culto que un baterista con piercing, con narigueras, orejeras, pelo largo, se siente a ministrar desde una batería el misterio de Cristo en canciones y él ni siquiera lo vive para él? La fidelidad de Dios, la justicia de Dios es la fidelidad de Dios a su pacto. Entonces, cuando usted lea Romanos, se va a dar cuenta que Pablo luchó
por la justificación por las obras de Israel. Israel se presentaba delante de Dios, delante del juez, diciendo: es que yo cumplo, es que yo me circuncidé. ¿Quiere ver Dios? Yo me circuncidé. ¿Quiere ver? Yo me circuncidé. Y Pablo viene y dice: la verdadera circuncisión es en Cristo, la del corazón. Y la circuncisión del corazón te va a sintonizar con el Espíritu Santo de Dios, que te va a enseñar todo el espíritu de la ley de Cristo. Si no hay una circuncisión real del corazón, el espíritu queda apagado. Por eso en esta imagen vemos la justicia de Dios. Cuando nosotros reconocemos la cruz y lo que allí Jesús ganó para nosotros. Allí Jesús se hizo justicia de Dios, diciéndole a Israel: ustedes han pecado. Y diciéndole a los paganos, a las naciones gentiles: ustedes también han pecado, por cuanto todos pecaron. Se necesita una provisión que traiga salvación. Amén. A ver, mire a la persona que está a su lado, dígale: ayúdeme con esto. Ayúdeme con esto. ¿Qué decía Pablo en Filipenses 3? Escuche: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por las obras de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios en Cristo por gracia, por la fe. Diga conmigo: es por la fe en la justicia de Dios hecha perfecta en la cruz. Filipenses 3, verso 9. ¿De qué se trata el Evangelio? Usted sigue al Jesús del Evangelio, pero ¿de qué se trata el Evangelio? De venir un domingo a las 10 de la mañana y cumplir un horario de hora y media de culto. Hay que hacer comunidad, sí, pero eso no es todo el Evangelio. El Evangelio se trata del mensaje del Rey Jesús, que revela al juez justo, que es Dios, el Creador. El mensaje del Evangelio se trata del Rey Jesús, que murió en la cruz, que resucitó. Y ese mensaje revela al juez verdadero como el Dios que es fiel al pacto. El Dios que por fin ha acabado con el pecado. Aquí en la cruz, Dios acabó con el pecado de Adán. Amén. La cruz de Jesús revela de forma suprema el amor de Dios. Repito esto: la cruz de Jesús revela de forma suprema el amor de Dios. La justicia de Dios es su amor en acción. Ya no se trata de un frío sistema religioso dirigido por Dios, o de un frío sistema religioso que dirige a Dios. Religión. La muerte y la resurrección de Jesús han revelado el amor fiel de Dios. Israel no se puede justificar por las obras de la ley. Y nosotros no teníamos
pacto con Dios hasta que se reveló Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, ustedes ahora son hijos de Abraham, por la fe en ¿quién? En Cristo, que ha hecho perfecta la justicia de Dios. ¿A qué lo llevo a pensar esto en esta mañana? ¿A qué lo lleva a pensar? ¿Estoy siguiendo un frío sistema religioso donde me presento ante Dios y le pido justicia para mi vida? ¿Basada en qué? ¿Basado en qué? Dios, desde su tribunal, nos juzgará a todos en el futuro. Esta cruz lo que hace es decirle a toda la humanidad, el que confiese al Hijo será salvo del pecado y de la muerte, y el que no lo confiese será condenado. Adelante en el futuro hay un tribunal que se llama el Tribunal de Cristo, donde seremos juzgados si fue que nosotros confesamos a Jesús. Y es automático, porque todo aquel que confesare el nombre del Señor, ¿será qué? ¿Tiene que hacer alguna obra? ¿Tiene que dar algo de sí? Aquel que confesare el nombre de Jesús será salvo. Lo que usted haga en vida después de confesar a Jesús, eso tendrá una recompensa en el tribunal de Cristo. Oremos. Señor, gracias.